Hay años que marcan la historia a fuego. Y en la independencia de Venezuela, ese año es, sin duda, 1814. Un año terrible. Un año en el que la noble causa de la libertad se retorció hasta convertirse en algo mucho más oscuro. Una guerra de exterminio, que reveló las fracturas profundas de una sociedad al borde del abismo. Y aquí es donde tenemos que pararnos a pensar. Porque, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Fue una guerra de independencia clásica, patriotas contra el Imperio Español? ¿O fue otra cosa? Una brutal guerra civil, de venezolanos contra venezolanos. Una guerra de clases, de razas. La respuesta, créanme, lo cambia absolutamente todo. Esta frase es la clave de todo. Nos mete de lleno en la mente del hombre que lo cambió todo, José Tomás Boves. Es imposible entender 1814 sin entender a esta figura. Porque, ojo, él no era un general español con su uniforme defendiendo al rey, no. Boves era la personificación de una furia, de una rabia que llevaba siglos acumulándose. Bien, para entender la fuerza de este huracán llamado Boves, primero hay que ver qué es lo que vino a derribar. Simón Bolívar había fundado la Segunda República. Un proyecto noble, sí, pero un edificio construido, como quien dice, sobre cimientos de arena. Y aquí está la grieta, el abismo que lo partía todo. Por un lado, las grandes palabras: libertad, soberanía, república, el ideal de la élite criolla, de los mantuanos. Pero por otro lado, la cruda realidad. Para la inmensa mayoría de la población, esclavos, pardos, indígenas, la independencia solo significaba cambiar de amo. El rey estaba muy lejos, pero el dueño de la hacienda, ese que ahora se llamaba a sí mismo patriota, estaba ahí mismo, todos los días. Y claro, en este caldo de cultivo de resentimiento, era cuestión de tiempo que alguien prendiera la mecha. Y ese alguien fue Boves. Es que no hay que verlo como un monstruo que aparece de la nada. No, él es la consecuencia inevitable, la fiebre que demuestra que el cuerpo social estaba profundamente enfermo. Es fundamental entender qué significa ser un caudillo. Un caudillo como Boves no depende de una estructura militar formal. Su poder no viene de un gobierno, viene directamente de su capacidad para conectar con la gente, para ser la voz de sus anhelos y de su odio. Y fíjense quiénes formaban su ejército, al que llamaban nada menos que la Legión Infernal. No eran soldados de carrera, que va. Eran los desposeídos, esclavos a los que les prometió libertad y tierras, indígenas que desconfiaban de la nueva élite. Y sobre todo los llaneros, esos finetes indomables de las llanuras, una fuerza de la naturaleza cuya caballería era sencillamente imparable. El resultado fue un conflicto que no se parecía en nada a las guerras europeas. Esto se convirtió en una carnicería sin cuartel, una guerra a muerte, como se la llamó, una guerra social, donde el objetivo no era solo vencer, sino exterminar al adversario de clase. Es que miren la tabla, la diferencia es total. Por un lado, la causa de Bolívar, las élites luchando por un ideal político, la soberanía. Por el otro, la causa de Boves, las masas luchando por algo mucho más visceral, justicia, tierra y sobre todo venganza. Los símbolos lo dicen todo, la bandera tricolor de una nueva nación frente a una bandera negra con una calavera. Aniquilación. Y con este escenario llegamos al clímax de esta crónica, el año 1814, el año terrible. Y el nombre, les aseguro, se queda corto. Es el año en que el sueño republicano de Bolívar no solo se tambalea, sino que se hace añicos de la forma más violenta posible. El avance de Boves fue una ola de violencia imparable, victoria sangrienta tras victoria sangrienta. La desesperación culminó en julio con la emigración a Oriente, una huida masiva y trágica de la población de Caracas. Imaginen la escena, una ciudad entera escapando del terror. La República estaba herida de muerte, y todo se decidiría en una última batalla. Y esa última y desesperada batalla tiene un nombre: Úrica. Un enfrentamiento cuyo desenlace es una de las mayores y más trágicas ironías de la historia de la independencia americana. La escena es de una brutalidad épica. La caballería de Boves, su legión infernal, carga contra los últimos restos del ejército patriota. El destino de la República, de ese sueño de libertad, pende de un hilo. Y entonces, en medio del caos, con sus hombres saboreando la victoria, ocurre lo impensable. Una lanza, una sola lanza anónima de un patriota, encuentra su camino y acaba con la vida del caudillo. Y esta es la paradoja final. Boves gana la guerra. Sus hombres aniquilan a los patriotas en Úrica. Pero él, el alma de esa rebelión, no vive para verlo. Muere en el preciso instante de su mayor triunfo. La victoria es total, pero el vencedor ha muerto. La muerte de Boves, por supuesto, no salvó a la República. Ya estaba destruida. Pero el impacto de su campaña, de su guerra de tierra quemada y, sobre todo, la lección que dejó, cambiarían el curso de la guerra para siempre.
El coste humano del Año Terrible fue inmenso, incalculable. La guerra de Boves no fue una de conquista, fue una de exterminio. Dejó un país en ruinas y una población diezmada, un verdadero legado de cenizas. Y esta es la lección fundamental que Bolívar extrajo de su aplastante derrota. Comprendió que la independencia no podía ser solo una causa de los criollos. Para triunfar, necesitaba integrar a los llaneros, a los pardos, a los esclavos. Irónicamente, los mismos hombres que siguieron a Boves hasta la muerte serían los que, años después, bajo el mando de otro caudillo, Páez, le darían a Bolívar la victoria definitiva. Y así cerramos, con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Fue Boves simplemente un villano, un monstruo sediento de sangre? ¿O fue la consecuencia inevitable de una sociedad fracturada, el síntoma violento de una enfermedad que la élite republicana se negó a ver? La historia, como hemos visto hoy, rara vez ofrece respuestas sencillas.